Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes, un día después de la cuenta pública, con Nicole Rodríguez, que está ya lista para dar sus comentarios, su opinión y sus visiones que tuvo de esa cuenta que yo ya las di ayer. Ahora le toca a Nicole y luego de eso pasaremos a un tema, yo diría casi teológico, ¿no? La transformación de nuestro Señor Jadwe en mártir. Vamos a ver si resucita el tercer día o no, eso está por verse. Y partimos con Nicole, pero antes de partir con Nicole, les quiero recordar, amigos, que este jueves, y se los recuerdo ya porque se están agotando las mesas, hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderino 171, ya saben, un conjunto de primera, se reserva mesas, se come, porque es un restaurante, se bebe, todo lo que se hace en un restaurante, pero además con flamenco. Y otra cosa que no es tampoco tan común, a unos pasos, qué sé yo, a 50 metros, hay un estacionamiento subterráneo, de forma que usted está tranquilo, que no dejó el auto botado estacionado y que a lo mejor lo pueden vandalizar o robar, está seguro, usted está seguro llegar y luego regresar a su casa. Eso este jueves a las 8:30. Y antes de partir con Nicole y su cuenta pública, de la cuenta pública, les recuerdo mi libro que se está yendo a gran velocidad. De repente adquiere una velocidad tremenda, otras veces un poco más despacio. Ahora va muy rápido. Debut y despedida, El progresismo después de Piñera. Yo creo que cada día que pasa, los hechos hacen más relevante este libro, quiéralo yo o no, esa es la verdad. Está en el villegas.cl/tienda junto con otros libros míos. Dama, señora, adelante. Comencemos. Te aprovecho de saludar. El otro día leía en redes sociales, leo poco redes sociales, decía, pero ¿por qué se saludan de una manera tan absurda? Me ponía algo así, bueno, hacemos una parodia. De repente la gente no entiende ironía. El chileno entiende muy poco la ironía. Eso es una lata, les quiero decir. Por eso acá nos sirven esos candidatos que dicen chistes irónicos o que son tan enfáticos en algunas cosas, porque pareciera ser que al chileno no le gusta. Al chileno le gusta suavecito, todo así, ¿no? Una cosa como blandenque, así como nuestro presidente, como una cosa así, Gelatinoso, mi amor, gelatinoso, gelatinoso. como sustancia de Chillán. ¿Ah? Eso, esas Ya, sustancias que hoy en día no se pueden comer, son prohibitivas, pero que antes los niños las comían felices. Bueno, sobre ya. la cuenta pública se ha dicho un montón. Son importantes, ¿ah? Señalan la ruta y muestran cuál es la visión del país que tiene el gobernante de turno. Finalmente son un resumen de lo que se ha hecho, lo más importante y hacia dónde se dirige el país con esta administración. Sobre la visión del país con respecto a lo que presentó el presidente Boric, el problema es que el presidente y su gobierno no tienen muchos logros que mostrar y lo que dijo más pareciera ser a un presidente alejado de la realidad. Todas estas cuentas públicas son para lucirse, ¿no es cierto? Es el momento de, pero en este caso no se trató de lucirse, sino que más bien de producir una ilusión, yo diría que choca con la realidad, lo vi también a través de las reacciones, choca con el peso de las circunstancias y la realidad de las personas, por más que intente levantar un relato de algunos logros, los números, el día a día de las personas están ahí. Y entonces, ¿qué es lo que levantó? Para hacer una mirada general, yo me voy a ir después a dos cosas específicas. El problema es que vemos a un país a la deriva. Si el presidente no marca una ruta, si el presidente no marca un diseño de hacia dónde va estos 2 años, queda esa sensación de tutti frutti, más allá de crear la ilusión, de crear un cuento, porque muchos le decían, esta no es la cuenta pública, el cuento público. Bueno, muchos presidentes obviamente tienen que revestir esto de grandes logros, pero es que acá hay una realidad concreta, como lo dije en un principio, y también la realidad es que no marca una ruta, marca simplemente algunos énfasis, y ahí es cuando viene esta sensación, que hoy día lo estuve recogiendo también de las reacciones, de un Chile a la deriva. Yo diría que esa es la conclusión que puedo sacar de la cuenta pública, de un gobierno que solo sabe de relatos, que para estos 2 años de gobierno me parece que la prioridad que le queda al presidente Boric y a su gobierno sería mantener cierto apoyo importante de la izquierda, no desfondar su coalición, quizás
comparando como lo que le pasó a Sebastián Piñera, que entregó a una derecha desfondada, a una derecha por el suelo, y me parece que si tengo que sacar alguna conclusión es que el diseño de lo que queda para estos 2 años no es qué es lo que va a pasar con Chile, sino qué va a pasar con la coalición y la izquierda. Sí. Y el énfasis está en mantener ese 25, 30, pónganle 20 si quieren, de apoyo de base que tiene el presidente y no hay más. Por eso está esa sensación de un Chile a la deriva, porque no se gobiernan los países con diseños para una coalición, con diseños para plebiscitos, para diseños para ganar elecciones. Los países se gobiernan con diseños concretos y reales según las urgencias y las necesidades de los países. Ha hablado a la nación, Miguel. Bueno, te digo, correcto. Ustedes saben lo que significa deriva, ¿no es cierto? Estar ahí entregado al azar de las corrientes, un barco que no va a ninguna parte. Yo te voy a decir que me siento muy contento de estar a la deriva y no estar enrumbando hacia donde ellos quisieran llevarnos, el barco. Esto es como estar a la deriva en las cataratas del Niágara. Yo creo que mucho peor es seguir, digamos, y caerse guarda abajo por la catarata. Este país, este gobierno quedó a la deriva con la derrota de su proposición constitucional 1.0 y afortunadamente quedó a la deriva porque una vez que alguien se hace cargo, el barco lo puede llevar a donde corresponde. En cambio, esta tripulación lo habría llevado, bueno, no es imaginable a dónde nos habrían llevado. Habría sido incluso peor que lo que proponían los enfermos del mate de la primera asamblea. Así que yo estoy muy contento y voy a ir a entregar, a hacer una manda a la Virgen del Carmen, patrona de Chile, porque el país está simplemente a la deriva y no está yendo a un abismo. ¿No es cierto? El Titanic se hundió porque en vez de ir a la deriva se fue de punta contra un iceberg, ¿no es cierto? Bueno, eso habría sido nuestro destino si nos estuviéramos a la deriva. Y efectivamente ahora el presidente, lo conversamos ayer, y lo hemos conversado antes, está preocupado simplemente sálvese quien pueda, salvar algo para un futuro que no se sabe cuándo va a ser. Ellos supongo que se sacan, ¿cómo se llama? Hacen control de daño y dicen, bueno, ya, esta próxima la perdimos, pero después podemos volver, como de hecho ha ocurrido en muchos países latinoamericanos que hay una intermitencia. Yo he hablado de ese tema, una intermitencia derecha, izquierda. La vivimos en Chile, Bachelet, Piñera. Y dicen, bueno, a la otra sí volvemos y con más fuerza que nunca, pero tenemos que tener una base. Yo creo que efectivamente están en eso, Nicole. Y ahora, bueno, dicen algunas cosas para el público en general, pero básicamente les interesa mantener su 25%, yo creo que es la cifra base, el Sí, piso. Y quizás el 30% con mucha cueva, pero más que eso no. exacto. Ahora, ¿dónde entra el tema del relato de la estabilización? Precisamente en lo que tú estás hablando ahora. Aunque tenga mucha crítica y lo absurdo que suena que este gobierno levante el tema de la estabilización, jac- jactarse de estabilizar lo que ellos mismos destruyeron para hacer un absurdo. Imagínate que en la propia cuenta pública el presidente Boric dice que hoy Chile está en paz y que nadie pone en duda la democracia. ¿Quiénes pusieron en duda la democracia Fueron ellos. y quienes quebraron la paz en Chile? Precisamente fueron ellos y quienes además aplaudieron y siguieron apoyando la violencia de octubre del año 2019. Antes Chile era un país con problemas, como todos los países. Era un país que necesitaba hacer cambios, necesitaba hacer reformas, necesitaba buenos liderazgos, buenas políticas públicas. Ok, todo eso. Pero no era un Chile que se le pusiera en duda la democracia. Cuando se ponía en duda la democracia era para forzar ciertos reformas profundas y ciertas reformas que no han sido buenas para el país y al contrario, nos han llevado a un deterioro, como por ejemplo cuando decían que el sistema binominal no era democrático, entonces lo cambiaron por esto. Yo no estoy diciendo que el sistema tenía que quedar tal cual, eso Yo creo ningún que sí, país tiene que quedar, yo creo que capaz sí. que sí, Mm. pero quizás con algunos incentivos para que entraran partidos pequeños, pero con una base de apoyo importante, no con un 3%. Lo que quiero decir es que el status quo para los países, por supuesto que nunca es bueno, siempre hay que estar revisando, pero eso no significa que el sistema binominal era el demonio y que era antidemocrático, pero así lo plantearon y terminaron aprobando una reforma, gracias a la señora Bachelet, que permitió la entrada de estos partidos muy pequeños
con un 1, un 3% de apoyo en algunos parlamentarios, por lo tanto, ahí sí que se vino a fraccionar un sistema que hoy desestabiliza la democracia, evidentemente. Y así y otros tipos de reformas. Por lo tanto, quienes pusieron en duda todo esto fueron ellos. Entonces, hoy jactarse de que hoy nadie pone en duda porque ellos están en el gobierno y no están tirando molotov en las calles, No, si están tirando termina siendo bonos. un absurdo. Pero ¿dónde entra lo que tú dices con estos redondeos? Entra porque ya varios analistas, mira, yo entrevisté a Moisés Naim, que es un analista venezolano muy conocido que vive en Mm, Washington hace mucho tiempo, y de todo el análisis que hacía de Chile, decía, me parece, y esto lo dijo en marzo, me parece que se están preparando para un segundo gobierno. Y eso es donde entra este relato de la estabilización. Es decir, nos encontramos con un país en ruinas, para poder resumirlo. Este gobierno no pudo hacer más que estabilizar esas ruinas y en una segunda arremetida, ya sea en un próximo ciclo electoral, no en el que viene ahora o en lo que sea, porque el futuro no está escrito, decir, ya lo estabilizamos, ahora venimos con las sí. reformas profundas. Ahí entra el relato de la estabilización. Claro, yo espero que eso no ocurra. Creo que están liquidados por una generación, por lo menos políticamente hablando, por lo menos. Y eso ha ocurrido antes en Chile en todo caso. Cuando digo una generación, me digo 25, 30 años y esa situación no ha ocurrido. De hecho, la concertación entera es un ejemplo de un sistema que deja otras al lado por más o menos 20. ¿Cuánto duró la concertación? Del 98, 99 al, no Del sé. 90, son Sí, 30 años. Bueno, bueno, para que vean sumemos a ustedes. Sebastián Así Piñera que estas como cosas un pasan. socialdemócrata. Espero que no. Están pensando en un segundo gobierno, pero no se sabe cuándo va a ser ese segundo gobierno. No va a ser ahora. Espero que nunca. Puede ser en 500 años más, se las doy. Les doy una oportunidad. Amigos, a propósito de temas culturales y de eso que llaman la batalla cultural, eh, el 6 de julio, en el Centro de Eventos Espacio Riesgo, que todos ustedes conocen, hay un tremendo evento o foro, como se llame, que es el Congreso de la Familia. La familia, que es una de las instituciones que los progresistas miran a huevo, por supuesto, como tantas otras. Van a participar un montón de personas. Esto parte a las 9 de la mañana y dura hasta las 8:30, porque participa un montón de expositores, como por ejemplo Agustín Laje, que entiendo que es muy conocido en Chile también. Agustín Laje es argentino, me parece. Sí. Sí, Es uno de eh, los primeros que hizo batalla cultural, libro en Argentina, apoyó a Milei. Es correcto. muy... Hay otros más, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács, este es un apellido húngaro, este hombre es húngaro me parece, Cristina Martín Jiménez, Sara Huff, Emanuel Danán, está también Vanessa Kaiser, creo, sí. Y se va a tocar este tema. Si usted quiere estar ahí, participar, hay una dirección ahí para que usted adquiera los tickets, amigos, porque obviamente que hay un tope, ¿no es cierto?, de participantes según el cupo de este centro de evento. El estacionamiento es gratis, capacidad limitada. Todos saben dónde queda Espacio Riesgo, está en Avenida El Salto 5000, Huechuraba, bien, Barrio Alto creo que es eso, ¿no? No sé, para mí el Barrio Alto termina en la Plaza Ñuñoa, pero No, pero en Espacio Riesgo, que es un lugar de centro de eventos que queda cerca de la ciudad empresarial, claro, Huechuraba, correcto. Quilicura. No, Para que vean nada. ustedes que soy de ignorante que soy, que el Villegas es un ignorante, pero sin remedio. Sigo con KMRP, un software empresarial para todo tipo de empresas, chicas, grandes, cualquiera que sea el rubro, que lo ve todo, lo observa, lo vigila y lo gestiona todo. Es una inteligencia artificial que le va a resolver muchos problemas, que le va a permitir manejar su empresa tiki-taka al 100% en todos los aspectos financieros, administrativos, control de esto, de lo más allá, todo, 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 KMRP, fácil aprenderlo, está muy disponible, no es costoso. Yo les sugiero que entren al sitio de KMRP y vean ustedes mismos, averigüen los detalles y se van a entusiasmar. Sigo con Saga. Esto es nuevo, amigos, y se los quiero explicar con un poco más de detalle. Saga es un centro de estudios clínicos oncológicos, o sea, relacionados con el cáncer, e invita a quienes quieran participar, o sea, a convertirse en personas que forman parte de los estudios clínicos. Los pacientes que forman parte de estos estudios clínicos oncológicos, que forman parte de esta iniciativa, tienen acceso a tratamientos innovadores antes que estén disponibles al público. Muy importante para quienes no les ha resultado los remedios convencionales.
Son totalmente gratuitos, segunda cosa para los participantes. Ayudan a reducir la lista de espera en los hospitales públicos. Se recibe atención médica más rápida. Y la seguridad de los pacientes es total. El Instituto de Salud Pública supervisa todos estos estudios clínicos para garantizar que se realicen de manera ética y segura, lo cual incluye revisiones rigurosas para proteger a los pacientes. Para participar en este estudio clínico, en estos estudios, es fundamental entender los detalles. Los pacientes reciben información detallada, deben firmar un consentimiento informado que explica el objetivo del estudio, los riesgos, los beneficios, los derechos del paciente, etcétera. Los estudios clínicos oncológicos son vitales para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer y pueden ser vitales para usted si tiene cáncer para resolver su problema. Así que ahí están los detalles para que usted se ponga en contacto si está interesado. Y termino este bloque con Torch, las linternas, amigos, que usted encuentra en torch.cl, que son realmente espectaculares por su potencia, lo pequeñas que son, muchas de ellas que las puede tener en el bolsillo, su resistencia a los golpes, al agua, a todo. Es realmente una solución ideal. Torch, solamente las va a encontrar ahí. Bueno, Eh, estábamos entonces con Nicole, que nos estaba ilustrando acerca de múltiples y variadas materias, entre ellas las opiniones de un señor Moisés Chau, o Chau, no sé no, cómo no, se apellida. Moisés Naim, hablando, Naim, por Dios, no tengo remedio con los nombres. ¿No es cierto, ya señorita te Sofía? conocemos, no hay problema, no hay problema. Bueno, Déjame adelante, adelante. ahora al tema famoso del aborto y por qué lo lanza, aborto y eutanasia. Bueno, evidentemente porque la mal llamada agenda valórica, yo no sé por qué esto pasó a llamarse agenda valórica, como si fuera un tema de valores, aprobarlo o no, pero por alguna razón siempre ha tendido a aglutinar a su sector y complicar a la derecha. Pero en esta oportunidad es distinto. Y es distinto porque con la reforma que hizo, con la ley que hizo Michelle Bachelet, con el aborto en tres causales, más o menos y prácticamente el tema del aborto en Chile Quedó está sellado. zanjado. Se pueden ampliar las causales, se pueden modificar las políticas públicas en cuanto al acceso, pero más o menos ya no hay grandes discusiones y en general no hay un gran apoyo para el aborto libre. Ellos le hablan el aborto legal, lo que es una redundancia porque el aborto hoy actualmente es legal en base a estas tres causales. Pero aquí lo que tiene que entender la oposición es la siguiente. Esto no es una discusión valórica. Hoy día yo leía la respuesta que el valor de la vida, que esto, que lo otro. Esto es una discusión política. No hay que entrar en el tema de cuándo comienza la vida, que el derecho de las mujeres, porque ese es el juego que quiere hacer el gobierno de Gabriel Boric con esta agenda progresista. Eso es lo que quiere hacer que caiga en la que caiga la derecha discutiendo todas estas cosas de cuándo comienza la vida, si cuando es la fecundación, si en los 3 meses, que el cuerpo de la mujer, que la libertad. Esto es una discusión política y la discusión política es la siguiente. Boric dice que es una conversación que hay que tener, una discusión que hay que dar en democracia y válida. Pero esa discusión ya se dio y fue en la constitución rechazada con el 62% que era parte integral del programa de gobierno, donde el aborto libre fue una de las grandes, grandes banderas de esa constitución rechazada con movimientos completos de mujeres del 8M levantando el tema del aborto. La ciudadanía ya dijo que no, igual que a todo esto que la reforma de pensión. Entonces, políticamente la pregunta es si estos 2 años de gobierno que quedan las prioridades del presidente va a ser ir en contra de lo que opina la mayoría y volver a insistir en reformas rechazadas. Eso sí, ahí tiene la derecha una discusión política antidemocrática que significa volver a perder el tiempo o tratar de imponer, pongámoslo así, una agenda valórica que fue rechazada en la antigua constitución. La derecha no debiera entrar a empezar a volver a discutir estos valores del tipo de hasta dónde comienza la libertad de la mujer, cuándo Sí. comienza la libertad, porque acá no está en juego eso, acá hay un movimiento político, ya se rechazó esa, esa reforma de aborto libre que fue bastante discutida en la propuesta constitucional y además porque ni siquiera el aborto libre hoy, en la última encuesta que también varias, cuenta con
cuenta con gran aprobación. A favor, 31%. Ahí tienen la base de apoyo del movimiento de izquierda de Boric, y en contra alrededor de un 62%. En general, la gente, un 53%, apoya la actual legislación. Por lo tanto, ya hay un tema más o menos zanjado. Si quieren discutir de cómo mejorar esa política pública en cuanto a acceso, ok, pero volver a discutir el tema del aborto libre y ampliar lo que significa para las propuestas de la izquierda, lo que han querido en aborto, que la mujer decía, bueno, a mí me parece que eso ya es una discusión que se dio, y eso es lo que hay que responderle al presidente. No hay discusiones vedadas, efectivamente, pero creo que es perder el tiempo volver atrás porque esto ya se discutió. Bueno, yo estoy aquí un poquitito en diferencia contigo, Nicole. Desacuerdo. Bueno, yo hago primero parto haciendo una diferencia, ¿no? Una cosa es la naturaleza de un tema y otra cosa es el propósito de un tema. La naturaleza del tema aborto es valórica, por donde se le mire, porque tiene que ver con la cuestión de la vida. Es valórica, esa es su naturaleza. Su propósito, el plantearla de nuevo, puede ser política, por supuesto. Puede ser política cualquier cosa si tiene que ver con la preservación del poder o llegar al poder, se convierte en política. Pero el objeto mismo que se está usando para hacer política tiene su propia naturaleza y en este caso obviamente que es valórico. O sea, por ejemplo, aquí o uno está en favor total de la vida o no, y eso es una cuestión de valores, una cuestión de posturas, pero absolutamente radicales, básicas. Ahora, ¿cuál es ese propósito político de Boric? Es apuntar, ya lo vimos, tú lo mismo lo dijiste al principio, está, yo creo, y creo que todo el mundo está en esa postura, está apuntando a su sector, está apuntando a mantener su gente, su claque, tocando los temas que son sensibles para ese grupo. Este es uno de los temas sensibles, y yo creo quizás el más sensible porque abarca a un género, ¿no? A las mujeres de su sector. Ahora, la oposición, yo creo que sí tiene que tocar el tema como, porque aunque se haya dado antes, se puede dar de nuevo y se está dando de nuevo, ese es un hecho. El propio Boris lo resucitó, el tema valórico. Y una vez que se resucitó, se paró de la cama Lázaro y caminó, bueno, hay que tomar en cuenta ese hecho. Y me parece no solamente aceptable, sino que bueno que se discuta en ese plano, porque desnuda la naturaleza de quienes proponen ese tipo de cosas. Y eso es lo que está en el fondo en discusión en Chile, cuestiones radicales acerca de qué clase de país queremos ser. Entonces no me parece ocioso que se discuta de nuevo, porque además, ¿qué otra cosa se podría discutir? Si lo que Boris quiere es apuntar a su sector. Desde el punto de vista político, ni siquiera, digamos, tiene futuro en una votación en el Congreso que no tiene los votos. O sea, si es por eso, políticamente es un cadáver la cuestión. Es meramente fue una postura valórica, precisamente dirigida a su sector. Eh, a mí me parece que sí, que corresponde. Si Boris resucita un tema y un tema que le hace daño para la gran mayoría del país, yo creo que corresponde, incluso políticamente, digamos, ok, usted puso ese tema, vamos al tema. O sea, usted no valora la vida lo suficiente, usted cree que una mujer es dueña del cuerpo de una criatura. ¿Usted cree esto, lo demás allá? ¿Usted cree que este país se puede encaminar como España a una situación en que ya no se reproduce la población? Yo creo que es lícito, y no solo que es lícito, sino que es necesario y que es político. Creo que es un punto que la oposición no tiene que dejar. O sea, esto no me parece, Nicole, que sea como una porfía majadera volver a esta cuestión, porque la cuestión volvió, y volvió incluso porque es un tema importante y los temas importantes tienen esta mala costumbre de retornar, vuelven a aparecer una y otra vez, y no solamente lo hemos visto con esto, sino que lo hemos visto con otras cosas. De hecho, todo este periodo que llevamos con este gobierno, no hemos hecho otra cosa que darnos vuelta alrededor de varios temas que aparecen y reaparecen precisamente porque no se han resuelto en su esencia. Y como no se han resuelto en su esencia, vuelven a aparecer. Y van a volver a aparecer siempre. No estaba resuelto el asunto con las tres causales, fíjate, parece que no. Y no No, yo estaba estoy en resuelto porque desacuerdo. siempre ha existido un grupo de mujeres que quieren el aborto libre hasta el último día. Y eso no estaba resuelto. Y se cura, y bueno, estaba apaciguado, que es distinto. Estaba en el congelador de los tres causales. Pero estaba palpitando. Y bien, lo sacó a relucir Boric y que paguen las consecuencias, porque la gran mayoría del país
le dijo que no, como tú decías, y le va a seguir diciendo que no, eso no va a cambiar, no va a cambiar. Los chilenos en general no nos agrada en absoluto ese destino que nos ofrece. Lo de la eutanasia lo dejo de lado porque eso no tiene importancia. Que un viejo que está con una enfermedad terminal decida liquidarse, cosa que puede hacer uno cualquier momento con cualquier cosa, no es tan importante ni trascendente para el futuro del país. Es importante Sí. para sus familiares quizás, pero lo de la natalidad es vital. Sí, ahora, ¿en qué entonces? Claro, por eso dije que era una discusión política, no valórica, la discusión valórica del inicio de la vida, todo. Yo creo que acá en el fondo tiene que ver con las prioridades del gobierno y con un tema que de verdad a poca gente le importa al lado de la urgencia del país. Yo creo que realmente el aborto no está en la mente de nadie. Eso Tenemos es las otra tres cosa. causales. Ahora va a Las tres estar, causales sí cuentan con gran aprobación de ahora va a las estar. personas. Hay un nicho quizás más conservador en Chile que se opone al aborto en cualquier causal y esa fue la discusión que se dio en el Congreso con la reforma de Michelle Bachelet. Pero yo creo que el 53% en otras encuestas lo vi, no engaña tanto. Yo creo que acá sí se aprueba el aborto en tres causales. Pero él levanta esto para esto mismo, para desviar la atención, para dividir. Y fíjate que el efecto boomerang es que en esta pasada la coalición de derecha no está tan dividida. Oye, Mm. dejaron en un rincón, no es como cuando el Partido Republicano estaba discutiendo en la antigua propuesta constitucional, la segunda propuesta rechazada que querían dejar un pie a lo mejor para revertir las causales de aprobadas por Michelle Bachelet para las tres causales del aborto. En esta pasada, en la coalición, por lo menos en cuanto a Chile Vamos, está bastante unificada en cómo responder. Dios fue en la coalición de gobierno. Mira lo mismo que les pasó con el CAE, porque en la coalición de gobierno, incluso desde el Partido Socialista, la presidenta dijo que no era prioridad y en esa línea es lo que yo creo que la mayoría de los chilenos sienten, en que al final de cuentas se le dio énfasis a un país que está en ruina, a un país que ha decrecido, a un país que tiene que levantarse, se le da prioridad a una agenda woke progresista. Ahora, voy a decir lo último porque yo creo que esto sí es relevante. Siempre hemos dicho, Fernando, acá, que con el rechazo de la propuesta constitucional, la primera propuesta constitucional, se perdió el programa de gobierno, se acabó el gobierno y así más o menos fue, porque no pudieron llevar a cabo su reforma, thanks God. Pero, pero el punto es que cuando uno escucha al presidente Boric en esta cuenta pública, cuando uno lo escuchó en la cuenta pública pasada, y voy a dejar de lado los énfasis, porque a los analistas les gusta decir, dedicó tanto tiempo a la seguridad, entonces, énfasis en la seguridad. Esto no es un problema de tiempo, esto es un No, problema de de medida. políticas reales. Esto es un problema de realmente lo que van a hacer. Y la conclusión que llego es la siguiente. Este tutti frutti que te planteé al principio y esta irrelevancia de sumas de causas que siempre levanta el presidente, como el caso del aborto, la eutanasia, deuda de los profesores, el CAE, que es son causas nacionales, digámosle, no son del progresismo internacional, aplaudían por la posición de Chile con respecto al conflicto en el Medio Oriente y Gaza. ¿Qué tiene que ver Gaza en las prioridades del país? Resulta que una diputada oficialista del Frente Amplio lo nombraba como uno de los grandes anuncios del presidente, como si fuera importante y relevante para el país. Bueno, yo creo que eso es lo que refleja en gloria y majestad lo que significa tener a un presidente, una coalición progresista woke, en el cual se unen simplemente para unas sumas de causas que no conversan entre ellas, que no tienen ningún sentido entre ellas y que finalmente la suma no hace la visión de país. Eso es lo que es la izquierda hoy, la suma de estas situaciones en las cuales van sumando pequeños grupos minoritarios de causa, en la cual cuando están gobernando no hacen sentido entre sí y tampoco hacen sentido para la necesidad del país. Eso es, y eso es más allá de la constitución rechazada, que era prácticamente el programa completo del gobierno. Bueno, este es un gobierno de adolescentes, finalmente, mentalmente hablando. Y los adolescentes son autorreferentes, ¿no? Todos hemos tenido hijos, son autorreferentes y son autorreferentes con tonterías en general, porque aquí no estamos hablando de la autorreferencia a un genio que se absorbe en sus pensamientos y eventualmente puede crear algo novedoso. Estamos hablando de gente normalmente mediocre que son autorreferentes sobre la base de folletinería que llegaron a leer o de lo que le escucharon a un tío, a un adulto o a alguien que les pareció choro en una fiesta y arman un tutti frutti, voy a usar tu expresión,
y son autorreferentes y sacan una especie de arrogancia porque ellos creen que acaban de descubrir la pólvora y luego se da la circunstancia histórica absolutamente surrealista en Chile que llegan al poder. Y ahí están estos adolescentes con esa sumatoria de causas que no tienen ninguna relación unas con otras, que no tienen ninguna relación con los problemas del país, no gobiernan, pretenden hacer la revolución, cosa que tampoco lograron ni van a lograr, y han sido un desastre completo. Y esto sucede siempre que uno pone en el poder a gente que no tiene ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni la experiencia, ni la edad suficiente para hacer las cosas. Eso pasa, todos lo hemos visto. Si usted tiene, señora, señor, hijos como nosotros, Nicole tiene hijas, yo tengo hijas también, y han pasado por esa edad, ya sabemos cómo son. O sea, son como son. Afortunadamente siguen cumpliendo años y llega un momento en que se empiezan a pegar la cachada como es el mundo realmente, después de dejar muchos estropicios, pero como no son gobernantes, sino que están en una familia, dejan estropicios en la familia nomás, ¿no es cierto, Nicole? Nos joden a los papás, pero nos joden a un país. Es lo que estamos viendo eso. Una generación, que es la que describo aquí, por eso que en la portada aparecen tres cabritos chicos con narices de Tony. Por eso pusimos esta portada. Un grupito que se creen macanudos, que son, abro comillas, idealistas, que se han comido todas las causas que andan dando vuelta, ahora es la causa palestina. O sea, son como un magneto para las causas. Causa que aparece, la agarran, sin pensar ni 5 segundos en la cuestión, en el mérito de la causa. Bien, antes de continuar, o me habéis dicho que Nicole continúe, ustedes me van a permitir, amigos y amigas, se me había olvidado decir, porque hay que decir los dos sexos ahora. kmmillas.cl, las millas que usted acumuló en sus vuelos, si no las va a usar rapidito, váyase a kmmillas.cl y véndalas antes que esas millas dejen de existir y usted ni puede volar ni puede ganar plata vendiéndoselas a kmmillas.cl. Continúo con Edisur, editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde va a encontrar puros títulos importantes de autores que valen la pena, incluyendo, creo que tienen todavía algunos ejemplares míos. Yo creo que valga un poco la pena, no tanto como otros, pero un poquitito que sea. Fuera de eso, en edisur.cl tienen una sección de libros digitales. Creo que son como 2.000 títulos que tienen ahora. Están como a 3.000, 4.000 pesos. Y les digo, pues yo lo revisé, son títulos que usted no encuentra en las librerías. Ojo, están en castellano la gran mayoría, creo que todos prácticamente. Los que yo vi estaban todos en castellano, así que usted no necesita como yo saber 18 idiomas y medio, no, que le basta con el castellano y usted va a meterse un montón de temas que hasta ahora no podía adquirir. Sigo con Entrena Inglés, ahora le pusieron punto C. Ya, Entrena Inglés, profesores de inglés que dan clases online, que lo van a dejar a usted muy bien preparado para conversar en inglés, para entenderse con la gente en cualquier parte del mundo. En todas partes del mundo se habla inglés. En los países nórdicos hablan inglés. En España un poco, no mucho. En Francia casi nada, porque si uno no habla francés no le sirve ni un vaso de agua en Francia. ¿Tú sabías eso? Son tremendos jodidos. Pero fuera de eso, en todo el mundo usted con inglés se las arregla. Entrenainglés.cl, 24 clases, ahí están viendo el precio, les regalan 4 para que usted pula lo que aprendió o se las regala a un tercero, puede hacer eso. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes, en moneda, el oro y la plata de verdad, para tener una póliza de seguro financiero absolutamente indestructible. Es el valor en sí. No es un papel, no es un título, no es un cheque, no es un billete, es valor en sí. Dicho lo cual, Nicole retoma la palabra. Sí, oye, vamos al tema Hadwe, que fue el tema ¡Ah, de, uy, del qué día. buena! Tú te refieres a nuestro señor Jadwe, porque Sí, lo canonizaron ya, ¿eh? Está canonizado, entiendo. exactamente. Está Sí, canonizado. está Estamos canonizado. esperando el velatón afuera de Capitán Yar, en la cárcel donde fue. ¿Por qué? Porque después de estos 3 días de formalización queda en prisión preventiva el alcalde. Hay 120 días de investigación para el proceso. Ahora, acá hay dos temas, uno el tema judicial y el otro el tema político. El tema judicial, por un lado, donde las pruebas han sido bastante contundentes. Fiscalía en este caso ha sacado pruebas, incluso pruebas que no se conocían porque se estuvieron filtrando algunas, y el tribunal, producto de las reacciones del alcalde y compañía, es decir, el Partido Comunista y todo, lo consideró efectivamente un peligro para la sociedad. Ahora,
no olvidar que sin las medidas cautelares él podría haber seguido ejerciendo como alcalde. Entonces, la comparación con otros alcaldes que han ido a arresto domiciliario, por ejemplo, tiene que ver con eso, con que esos alcaldes no están en ejercicio. El tema para efectos de Jadwe es que podría haber seguido a cargo de la municipalidad y podría haber seguido a cargo también de los recursos de la municipalidad. Por lo tanto, ahí está el tema del peligro para la sociedad, además de no olvidar que en otros procesos judiciales, como en el caso Intelecom de las luminarias, se perdieron las escuchas, donde hay una causa penal abierta desde el año 2023, abril 2023. Por lo tanto, efectivamente es un peligro para la sociedad. Tiene poder y tiene redes de poder funcionando, y hubo que aislarlo para aquello. Ahora, la defensa de Jadwe ha sido curiosa, porque, por ejemplo, el día viene la defensa dijo que mi cliente no es experto en farmacia, tratando de exculparlo, dijo otras cosas, como que no era experto en eso, que no era experto en finanzas, como tratando de exculparlo y que la responsabilidad recaiga solo en Best Quality, la empresa que se autodenunció. Por lo demás, que está en este caso de coimas y de esta solidaridad, como le llaman los comunistas, ayudita social que se le pidió a Best Quality para que entregaran la sede del Partido Comunista. Y el alcalde Jadwe en su cuenta puso que a mí me juzgan por nuestra gestión transformadora. Me acordé de López Obrador por su cuarta transformación, que es otro tema que vamos a hablar hoy día. No hay ningún peso en mi bolsillo. Y acá yo solo quiero No, hacer un punto con respecto a su administración transformadora. Yo creo que se ha perdido también el espacio para poder demostrar, y acá lo digo con respecto a la oposición también, para poder demostrar que todos estos ejemplos de proyectos centralistas, comunistas, donde el poder económico recae sobre el Estado, en este caso sobre la municipalidad, donde se centra todo en aquello, son siempre al final proyectos que terminan en fraude, corrupción y desfalco, porque al final, cuando el poder económico, pongámoslo así, recae sobre un ente, termina siendo muy discrecional y generalmente todos estos proyectos populares terminan en cuenta cero porque pareciera ser que se utilizan solo para defraudar. Y entonces esta es una gran lección para todos aquellos alcaldes de derecha, sumado a Joaquín Lavín, no sé si nos escucha desde España porque tú sabes que está no en está un acá. monasterio, está aprendiendo acerca de cómo llegar a la santidad, entiendo. Y Sí. varios otros repetían como loro el tema de las farmacias populares. Algunos no se adscribieron a la de Jadwe, pero lo hicieron en sus propias comunas. Si creen en los principios de libre mercado, no se sumen a estos proyectos que terminan en esto, 3.000 millones de pesos que no se sabe dónde fueron a parar, con mentiras con respecto a un fármaco importado desde Cuba y con una triangulación y una estructura que al final solo era para defraudar al Estado. Después te hablo de la arista política, no sé si quieres comentarme algo. No hay mucho que comentar, la verdad, pues estamos frente a los latrocinios de un delincuente nomás. Si eso es todo, si eso es lo que está viendo la justicia. Pueden ponerle los adornos que quieran, transformaciones profundas. No tengo ni un peso en mi bolsillo. No está en el bolsillo quizás de Jadwe, está en otros bolsillos que no vamos a dar nombre. No son personas, son instituciones. Claro, da lo mismo. O sea, ahora el Partido Comunista, si yo me contrataran de asesor y yo aceptara por necesidad económica, digamos, por plata, asesorarlo usando mi intelecto para favorecerlos un poco, les diría que lo que están haciendo es lo peor que podían haber hecho. Cuando una organización entiende una manzana podrida, por supuesto eso le hace daño, pero más daño le hace tratar de mantenerla dentro del cajón. Se pudren todas, se pudre la confianza del público. El Partido Comunista se está haciendo un daño inmenso con esta defensa corporativa de un personaje que la justicia, y a pesar de todas las circunstancias con que se vive ahora y con que actúa la justicia, las dificultades que tienen los fiscales y los jueces en vista de las presiones populares, de las amenazas, si a pesar de todo eso lo están imputando y lo están mandando a prisión preventiva, no será porque sí. Entonces, eso es mi único comentario, no tengo más que decir sobre el respecto, que más la justicia es la que tiene que hablar y tiene que sancionar y tiene que actuar. Yo miro nomás y observo cómo se destruyen a sí mismos los comunistas con este tipo de cosas, pero como lo he dicho antes,
El Partido Comunista ya no tiene los hombres inteligentes que tenía cuando yo los conocí de cabros chicos. Ahora son mediocridades nomás, po. Algunas muy bonitas, pero mediocridades al final de cuentas. Eh, Claro, ahora el tema del Partido Comunista no es menor porque el Partido Comunista es un partido oficial de gobierno, es un partido que está instalado en la moneda. Entonces, cuando sale Instaladísimo. el Partido Comunista en masa, hay algunos evidentemente que no han firmado la carta de apoyo, evidentemente hay algunos que no han ido a la calle afuera del tribunal No, a no. aplaudir y Pero a el partido vitorear como por tal, fraude, sí. El partido fue. No los pero el comunistas, pero sí partido el fue partido fue. Eso, hagamos la... exacto, y además cuenta con el apoyo del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con Claro. el asesor que hace asesorías verbales al Ministerio del Interior, Juan Andrés Lago. Supimos que parte de su trabajo es asesoría legal. Esto entre paréntesis porque me va para otro tema, pero ustedes recuerdan lo que eran las asesorías verbales, ¿no? Las asesorías verbales vinimos a descubrir los trabajadores chilenos cuando se destapó el tema del financiamiento ilegal de la política. Y entonces cuando no se podían justificar algunos pagos a algunos políticos y también a algunos hijos de políticos, como fue a Jaime Pizarro, bueno, ¿y dónde está ese trabajo? Asesorías verbales. Bueno, Juan Andrés Lago le hace asesorías verbales ¿Te digo al cómo son, Ministerio del Interior. te digo cómo son las asesorías verbales de Juan Andrés Lago? Bueno, dime. Oye, hola, oye, ¿cómo estáis? Oye, ¿Cuándo oye, me ¿viste? pagáis? Oye, ¿viste Claro, la última señal de Netflix? Oye, buena, 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 oye. Ahí está la asesoría verbal de Juana. Esto es una grabación que tengo yo. ¿Qué crees? sí. Una burla a los chilenos. Bueno, pero el punto importante es lo siguiente, porque la tesis del Partido Comunista es la persecución política, ¿no es cierto? Que lo Por hemos estado supuesto. acá también Son, comentando. son mártires. Y en esta guerra judicial, ellos hablan de un complot. ¿Cuál sería el complot? Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado, que unánimemente se hicieron parte de las querellas, jueces y en última instancia los periodistas, los medios de comunicación. Son malos. Y estamos hablando de un partido oficial, aludiendo a que las instituciones persiguen políticamente a la gente en Chile. Por lo tanto, nos están diciendo un partido oficial que está instalado en la moneda con cargos importantes, que en Chile no hay democracia porque las instituciones democráticas persiguen a los políticos cuando no les gustan esos políticos. Por eso me parece grave, por eso no es superfluo que uno diga, bueno, es el Partido Comunista, esta es la manera que tiene que ser. No, porque hoy día son partido oficial. Y si ellos Mira, hablan de un complot, están nuevamente dinamitando las instituciones chilenas y ahí están instalados en el gobierno al lado del presidente Boric. afortunadamente, oye, Nicole, yo creo que a estas alturas ya no están dinamitando, sino que a lo más están tirando petardos. No, no están produciendo mayores efectos. Guatapiques, como se llama. No sé si los conociste tú, los Guatapique, guatapiques. no conoce. Puro guatapique, porque pregúntale a la gente que va en la calle, ¿qué piensan de esto que está haciendo el Partido Comunista? Y la respuesta que te van a dar no la puedo repetir aquí porque estoy en un programa decente. No han tenido ni siquiera capacidad para eso. Lo más logran convencer a media docena de chiquillos deficientes mentales que tienen bombas Molotov en algún colegio. Eso sí, pero dinamitar las instituciones no lo pudieron hacer ni siquiera en el momento culminante de eso que llaman el estallido social, que fue la insurrección que ellos mismos organizaron, ellos y otros, y que intentaron en su momento culminante una especie de golpe de Estado, como lo denunció Sergio Mico. Ni siquiera en ese momento en que las tenían todas en las manos, en que una buena parte de los chilenos se creían en el cuento, ni siquiera en ese momento pudieron derribar el Estado. Menos ahora, pero mucho menos. Ahora van en retirada, pero ¿qué? En retirada, en estampida. Así es que no están dinamitando, están guatapiqueando, digámoslo así, si tú quieres, las instituciones de este país. Oye, para darte más tiempo, déjame poner una voz y un recuerdo, como ese viejo programa de esta señora que era tan amorosa que se murió hace un tiempo. PatriciaStocker.com no se ha muerto, está muy viva con su grupo de profesionales y se encargan de inscribir su marca comercial, el nombre que usted le puso a su invento, a su empresa, en Chile y en el extranjero, y a partir de ese momento usted va a estar tranquilo, la van a defender, la van a renovar cuando es necesario renovarla y usted va a vivir en paz. PatriciaStocker.com, esta es una diligencia que mucha gente no hace, se les olvida, ni siquiera saben que hay que hacerla y después pueden tener problemas. Continúo con SLI, Consultores Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de profesionales de alto nivel que van a revisar cómo usted se las arregla con su logística
y van a encontrar los puntos débiles, le van a ofrecer opciones para mejorar, le pueden ofrecer el paquete completo, una logística completa, le buscan la gente para manejar eso y en todos los sentidos aumentan la eficiencia de su empresa. Acuérdense que hoy en día se gana o se pierde con decimales, porque vivimos en un estado difícil, muy competitivo, con una economía complicada. Entonces, las cosas más pequeñas pueden ser importantes y la logística no es pequeña, es muy importante. SLI Consultores, entonces. Hey, ¿quién es Hey? Ya saben, el corredor inmobiliario que vende. Si usted tiene una propiedad estancada hace meses en un corredor que no le ha logrado vender, llévesela a Hey y ahí tiene nuevas oportunidades porque es un corredor muy innovador que se encargan de pocas cosas, se concentran en pocos encargos y logran resultados. Sigo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados dedicados a temas civiles, puramente temas civiles, que son la inmensa mayoría, son especialistas, tienen muchos éxitos, tienen una... Bueno, usted lo puede verificar, tienen un gran porcentaje de éxito y por lo tanto, si usted tiene un tema de esa clase, que son casi la mayoría, póngase en manos de ellos, póngase en manos de expertos, no en cualquier abogado que le recomendó la tía Peta, porque es un caballero muy amoroso. No, Salinas y Ojeda. Y ya que estamos aquí con el vuelito, aprovecho de contarles de Urantiacos.cl, una empresa de software con tipos muy brillantes que escriben software a la medida de lo que su empresa necesita. Eso es muy importante. Las empresas o las corporaciones necesitan a veces cosas muy específicas que no están contempladas en los software normales que usted encuentra en las grandes, en Microsoft, qué sé yo. Esto es específico. El software, le diseñan el sitio web, aplicaciones móviles, todo con Urantiaco. Se han hecho cargo de grandes universidades chilenas. O sea, estamos hablando de gente de primerísimo nivel. Y termino con Remodeling, que es la empresa de remodelación de casas, departamentos, con puros profesionales para temas de murallas, pisos, muebles de cocina, temas de arquitectura, tienen arquitectos. Es una empresa de verdad, firme, sólida, con garantía, con calidad. ¿Con qué quiere seguir, señora? Sí, vamos con otro, lo que fue los anuncios del presidente Boric como si fuera un gran logro, pero le faltó una parte. ¿A qué me refiero? Que él muestra como uno de los éxitos de este gobierno las cifras macroeconómicas en lo que se basa principalmente la tesis de la estabilización, ¿no es cierto? Bajaron la inflación. Logro, dicho sea de paso, que es del Banco Central y que, producto de que es autónomo, ha logrado Así es. establecer las tasas correspondientes para poder ir bajando la inflación, a pesar de las Sí, presiones del gobierno. No es el tema central de ahora, pero si ustedes revisan las declaraciones de Marcel antes del año pasado, durante varios meses antes de las reuniones de la directiva del Banco Central, siempre daba recaditos diciendo que ya era hora, que ya se ha estabilizado, por lo tanto, a pesar del gobierno, podríamos decir sí, que se ha logrado estabilizar en exactamente. parte la macroeconomía. Exactamente. Pero lo que no nos dice, exacto, pero lo que no nos dice el gobierno y lo que no dijo el presidente Boric en la cuenta pública es que el gobierno está gastando, voy a decir un dicho muy coloquial, como país en guerra, y no lo estamos, salvo que ellos sepan algo que yo no sé. Y el Consejo Fiscal Autónomo, o quizás no sé, el Consejo Fiscal Autónomo lleva muchos meses alertando del estrés fiscal, que no significa nada más ni nada menos que el Estado está gastando más plata de lo que tiene. No solo no crecemos, no hay inversión, sino que el gobierno sigue aumentando los gastos en contratación de gente en el sector público. Y una de las noticias que me parecería escandalosa, pero ya como que pareciera ser que ya no nos entran estos temas como escandalosos, es que en base a las últimas cifras del INE, del desempleo del 8.5, se constató que el empleo logró subir en parte, se estabilizó en parte en el 8.5, producto de la contratación en el sector público. Y dice que la mayor alza trimestral en el empleo tiene que ver con la contratación de 42.000 nuevos empleados más que hace un año. Es decir, entre enero y marzo de este año, el personal del gobierno llegó a 489.000 funcionarios con un alza de 9.4.
En las cifras del empleo, ¿saben cuánto ayudó el sector público? Un 13%, la cifra más alta de cualquier sector económico del país. Y junto con esto, el economista David Bravo, que lleva muchos meses alertando la crisis del empleo, dice que Chile retrocedió 10 años en la ocupación laboral y es de los pocos países que todavía no alcanza su nivel prepandemia. Es decir, él sigue insistiendo en que Chile está en una crisis de empleo. Hay una entrevista que yo le hice a él que lo pueden ver con respecto a este tema, la crisis del empleo, y que no solamente tenemos crisis del empleo, sino que las cifras serían mucho más altas en el desempleo si no fuera por esta sobrecontratación del sector público. Ustedes saben que en el gobierno central hubo 27.833 contrataciones, y en el sector salud, porque a veces estacionalmente hay ciertas alzas en el empleo público que se explican, por ejemplo, en épocas de invierno se contrata más gente de salud. Lo estoy diciendo así, con cifras muy gruesas. Bueno, hagan la comparación. En el sector salud se contrataron 3.303 funcionarios. Gobierno central, casi 28.000. Esa es la diferencia. Bueno, ¿Dónde están esos nuevos funcionarios que no sabemos lo que hacen? y Porque sabemos, no hay sí ¿Y qué sabemos. hacen? Porque en los servicios públicos no vemos ninguna mejora. No, pues si Esto no, es una vergüenza que sigan pidiendo una alza de los impuestos con estas cifras de empleo público. pero sí sabemos para qué están ahí. No están para hacer algo funcional de acuerdo al cargo teórico que tienen, sino que están para ocupar, para estar ahí. Esa es su razón de ser. Lo he dicho en muchos programas hace tiempo atrás, ya después no toqué más el tema, de que usted puede controlar un Estado de dos maneras: o cambia las estructuras del aparato institucional, cosa que no lo lograron con el famoso plebiscito, o simplemente invade las estructuras y hace lo que quiere adentro, porque las estructuras no funcionan solas. Es la gente que está adentro y que toma medidas, como por ejemplo fue lo que pasó con el desvío de fondo para las famosas fundaciones. No tuvieron que cambiar las estructuras, simplemente las personas que estaban a cargo en los puntos clave desviaron los fondos para las fundaciones. Entonces estas personas están ocupando el aparato público con el fin de tratar, cosa que yo creo que ya fracasó, solamente van a producir ruina y gasto y déficit, con el fin de llevar a cabo la revolución, pues, de meter a toda su gente en el Estado, donde está el poder, olvidándose quizás de que finalmente ese poder se convierte en cero si la gente los vota en una elección. Entonces tienen que ir para la casa. Me imagino que el próximo gobierno va a tener que despedir a 50 o 60 mil personas de la administración pública, salvo que se hayan apernado de algún modo, porque existe la inamovilidad de los cargos, pero deben estar la mayoría con contrata nomás, no creo que estén de otra forma. Va a ser realmente una verdadera, como dije, una poda generalizada, probablemente. Y la otra cosa que quería decir, amigos, que no se olviden de ver los podcasts de Nicole Rodríguez. Hace tiempo que ya no lo menciona, porque ya es la persona más modesta de Chile. Así es que eh, busquen Nicole Rodríguez, tiene esa entrevista a este señor Bravo, muy interesante, y tiene otras también interesantes. Algunas ya quizás pasó la vieja, como ocurre con todos los programas, pero otras están vigentes. Hay programas que están vigentes por mucho tiempo. Algunos míos están vigentes, varios de la Nicole están vigentes, y de luego están vigentes los que está haciendo ahora. Obvio. Así es que no olviden a Nicole Rodríguez, estimados amigos. Y Tú mencionaste, ¿qué es lo que mencioné? me quedo un punto, tú mencionaste acerca del gobierno anterior. El problema, perdón, al gobierno que venga, al gobierno que Sí. salga electo en la elección del 2025. El problema que va a tener el gobierno que salga electo es que, según las cifras que ha levantado las alertas, la CFA, es que el próximo gobierno va a sufrir este estrés fiscal, como le llaman. Mm, Hablemoslo de la deuda fiscal, y no va a tener plata hasta el 2028 si es que las proyecciones se siguen dando. Es mm. decir, las Bueno, platas públicas mal gastadas, además, no solamente con sobrecontratación de funcionarios, que me imagino que van a seguir al alza de acá al 2025, sino que además todos estos proyectos perdón, programas, no proyectos, programas públicos y reformas políticas que nos han costado lo que todos nosotros producimos y trabajamos, han condicionado el presupuesto nacional hasta el 2028. Y tú sabes que como gran noticia, hace pocas semanas, en Chile se habla muy poco de economía. La economía, si tú te das cuenta en los diarios,
siempre está en un punto aparte. Y por acá pasa todo, al final de cuentas. Lo que tuvo que hacer el ministro Marcel, porque ya nos convertimos en Argentina y salió la noticia hace como unas 3 semanas atrás, tuvo que hacer un canje de la deuda pública que prolongó el pago, porque ahora se le vencían en este año 2024, y prolongó el pago del 2027, lo que significa que Los nos próximos gobiernos. aumentaron los intereses y que seguimos condicionando el presupuesto de la nación. Y se decía que los altos vencimientos de deuda local pública, es decir, los vencimientos para el fisco de este año, para que ustedes saquen una cuenta, y el próximo, equivalen a cerca de 7 puntos del PIB. En eso se nos están yendo las deudas públicas, que no sabemos para quién han contraído esas deudas. No solamente contratan funcionarios, sino que contratan deuda. No sabemos dónde está, porque Chile no ha mejorado en nada. Y Están resulta en que esos además tienen que refinanciar la deuda. Argentina hace 4 años atrás, o hace poquito, digamos. Bueno, mira, esa plata está en gran parte en esas cantidades enormes de funcionarios públicos. Si es cuestión de multiplicar, a ver, son 100.000 para redondear, porque este año fueron 50 y tanto, pero el año anterior fueron también muchos. Que multipliquen 100.000 por el sueldo promedio de los empleados públicos, que debe ser en este momento unos 3, 4 millones, 3 millones, ponte tú, porque estos que contratan no los contratan como ascensoristas, los contratan en buenas pegas. Multipliquen eso y después de esa multiplicación multiplíquenlo por 12 para tener el total al año. Ahí tienen pues, una buena parte de la plata. La otra razón es que quieren dejar desfondado el próximo gobierno para que le vaya mal. Y entonces ellos vuelven en gloria y majestad a salvar el país. Mira, nunca vamos a saber hasta que llegue el próximo gobierno todas las trapacerías que ha llevado a cabo este señor que francamente mejor que se consiga ya, Boric, una pega fuera de Chile. Porque yo no sé si va a poder caminar por las calles el día de mañana. Honestamente, y lo digo por muchas otras figuras del gobierno. No creo que vayan a poder caminar fácilmente por las calles. Porque han arruinado este país, como tú dices, y esto ha significado cesantía, ha significado muerte en el tema de la seguridad. ¿Qué estropicio no han llevado a cabo? O sea, cuando uno ve, detuvieron a la banda X y habían 3 colombianos o 3 venezolanos, y uno sabe que esos tipos entraron gracias a las políticas de la madre de todos los males, Michelle Bachelet, que misteriosamente ha subido en su aprobación pública, lo cual demuestra que hay en este país una reserva moral de idiotez que no tiene remedio, o sea, francamente. Bueno, cuando uno ve todo esto, bueno, yo me imagino que van a tener que exiliarse muchos por su cuenta, porque el próximo gobierno va a tener que ser muy, pero muy, muy, muy austero, va a tener que apretarse el cinturón, va a tener que hacer más o menos lo que está haciendo Milei, y quizás en un grado menor, ¿ah? Va a tener que hacerlo. No le va a quedar otro remedio, porque la otra es convertirlo en Haití o algo por el estilo. Algo va a tener que hacerse y va a ser duro. Pero tal vez tengamos que pasar por ese martirio, porque después de todo este país tiene que pagar su pecado de haber elegido a estos personajes. Claro, ahora con respecto a la tesis de estabilización, todas las cifras que se muestran con respecto a los recursos públicos desmienten el tema de la estabilización. No, claro. Es decir, claro, por un efecto natural del alza de las tasas, dentro de lo que puede hacer el Banco Central, que es controlar eso, pero tiene un límite, ¿no es cierto? Efectivamente, la inflación ha bajado. Bueno, porque además, después de la locura de los retiros, que ha sido Lo dijo hasta Marcel. tremendamente perjudicial, y Hasta Marcel. todavía faltan más efectos para aquello, pero dentro del límite que tiene el Banco Central se ha podido hacer lo que ellos podían hacer. Pero dentro del gobierno, que podrían haber rebajado los gastos o tener algún tipo mayor de austeridad, lo único que han hecho no solamente no tener austeridad, sino que aumentar. Para que se hagan una idea, con esto quiero terminar el tema porque la gente no entiende mucho cómo, yo tampoco lo entendía, hay que leerlo para saber cómo funcionan los recursos públicos. Ustedes saben que nosotros, de una manera muy responsable, teníamos lo que se llama el Fondo de Estabilización Económica y Social, que en su sigla es FEES, para que Chile tuviera, eso lo Un hicieron fondo. y durante la concertación, para que Chile tuviera colchones fiscales para emergencia. Bueno, ese fondo de estabilización, Lo después de que- la pandemia, desapareció prácticamente. ¿Ustedes saben cuánto nos costó la reconstrucción, que se hizo de una manera muy efectiva, con una excelente gestión producto del gobierno de Sebastián Piñera? Nos costó 2,8 del PIB,
Y parte de esa plata, son unos 6.000 millones de dólares, y parte de esa plata se sacó de ese fondo que hoy no tenemos. Por lo tanto, Chile, un país, les gusta decir país de desastre, todos los países tienen desastres, nosotros no somos lo único, pero tenemos terremotos y se repiten. O sea, si tenemos un terremoto y hubiera que echarle mano a ese fondo de estabilización para emergencia, esa plata no hay. Eso tendría que significar una nueva deuda y una importante deuda para Chile. En esa fragilidad están los recursos fiscales. Ok, una última nota antes de terminar el programa, amigo, una pequeña información de la guerra ruso-ucraniana que como ustedes saben yo sigo todos los días con mucho detalle, viendo una serie de medios, algunos que ustedes conocen y otros que no, algunos canales rusos, por ejemplo, etcétera. Les puedo contar como gran novedad que en este momento hay una cierta crisis en el Kremlin porque la tasa de destrucción del ejército ruso ha alcanzado, y esto está en todos los sitios de análisis estratégico y militar, ha alcanzado cifras impresionantes. La cantidad de soldados rusos que mueren cada día, la cantidad de equipo que es destruido, es pavoroso. Cualquier otro país ya habría buscado de alguna manera de terminar con esta cuestión como sea. Pero ellos siguen adelante con el viejo sistema ruso de que da lo mismo que mueran todos los soldados que sea necesario con tal que nosotros salgamos con la nuestra, con nuestro objetivo. Pero tampoco están consiguiendo los objetivos. Están simplemente destruyendo una generación completa de jóvenes rusos, los que agarran ya hasta ahora a la fuerza literalmente. Eh, ya destruyeron casi a todos los presos de Rusia, a los prisioneros que los llevaron contándole el cuento que lo iban a liberar. Sí, efectivamente los liberaron de los pesares de este mundo porque están bajo tierra hace rato. Eso es, en este momento está Rusia sufriendo las mayores bajas de toda esta guerra que ya lleva más de 800 días. ¿Cómo se va a eso expresar en términos políticos, en términos de algún tipo de resquebrajamiento? Es difícil porque estos regímenes como el de Putin no se resquebrajan así como así. Son muy resistentes porque precisamente controlan todas las palancas del poder. Pero algún efecto puede tener eventualmente y lo vamos a ver en el curso de las próximas semanas porque no se puede sostener esa cantidad de pérdidas de equipo humano y de equipo material. Eso nomás les quería contar, los tendré más informados en los próximos programas y ahora sí nos despedimos, además cumplimos nuestro horario. Muchas gracias por haberte tenido, Nicole, y gracias a ustedes por haber asistido a este programa. Nos estamos viendo nosotros, El próximo Nicolitos. No jueves. olviden ver los podcasts de Nicole y el jueves estamos de nuevo con Nicole. Eso sería chao, chao Chao, y chao.